artificial, que es contar con información. O sea, es una frase común, pero no deja de ser explicativa esto de que los datos son el nuevo petróleo. Entonces, en la medida en que vos tengas datos, mientras mayor cantidad de datos tengas, por cómo funcionan estos sistemas estadísticos, más precisas van a ser tus predicciones en un punto. Esto no significa que los sistemas no fallen, lo cual ahí me lleva como este segundo subtema, que parece que siempre que tenemos aplicaciones tecnológicas es como esta tensión de decir, bueno, la innovación o todo lo que viene de una computadora tenemos el prejuicio de que es eficiente y de que no falla. Y esto es un prejuicio que nosotros quizás podemos en estos ámbitos empezar a como deconstruir, pero que está muy arraigado en el inconsciente colectivo de la sociedad, de pensar que la tecnología no falla, de pensar que son eficientes y que siempre tratamos de acudir a respuestas tecnológicas para problemas sociales. Entonces, y ahí va algo que estaban mencionando tanto Javi como Anu, que es el tema de las buenas intenciones. Que muchas veces el hecho de decir queremos que se sigan dictando clases, queremos que se establezca, no sé, el trabajo remoto, hacen que la gente caiga en soluciones tecnológicas que no están totalmente probadas o soluciones tecnológicas que se vieron desbordadas, porque hay muchísimas plataformas que venían operando con un conglomerado de usuarios que de repente se encontraron con que están teniendo que satisfacer y cubrir una necesidad que de otra forma no estaría cubierta. Y vuelvo a la primera dicotomía de decir, tenemos privados asumiendo el rol de funciones públicas, porque si no tuviéramos las plataformas, ¿cómo nos comunicaríamos? ¿Sí? Entonces, es una dicotomía difícil, sobre todo porque en este contexto la transformación digital de la que venimos hablando, y esto yo hablo, por ejemplo, con el conocimiento de causas del lado de la justicia, que era muy lenta, siempre tratando de salvaguardar un montón de cuestiones vinculadas a la seguridad de la información, se tuvo que ver acelerada por una pronta necesidad. Entonces, es muy difícil como en esas dos tensiones decir cuál va a ser la primordial. Y acá retomo un poco lo que estaba hablando Edu de el contexto COVID y la salud. Es muy fácil en este contexto decir lo que tenemos que proteger a toda costa es evitar la propagación del contagio y empieza otra vez a surgir la tecnología, como bueno, tenemos el white paper de Globant de hace unos días, que estuvo siendo levantado por varios medios de comunicación, en los cuales empiezan hablando de los robots, los drones, la medición de temperatura, las cámaras infrarrojas, cuando, por ejemplo, la gente no sabe que hay empresas como Clearview AI, que es un monstruo, pero un monstruo muy callado en Estados Unidos, que justamente tomó las imágenes que todo el mundo, no sé, se toma desde las redes de Instagram, redes sociales, los famosos challenge, que la gente hace el challenge de, bueno, a ver cómo te ves con esta aplicación que te envejece, sin saber a dónde va a parar ese dato, y que en realidad lo que le estás, o el 10-year challenge, que era, le estabas proporcionando la información necesaria de decir, bueno, este era mi dato hace 10 años y esta soy yo hoy, ¿sí? Entonces, la gente no tiene como esa conciencia de dónde van a terminar. Y volviendo al tema de Clearview AI, es una empresa que, hablando de los términos y condiciones de las plataformas y de las redes sociales, tranquilamente saltó por encima, hizo web scraping y empezó a tomar imágenes que de hecho tienen un principio digamos, de intercambio legal tanto con Google como con Facebook, en el cual se le reclamó, es decir, estás usando las imágenes que nosotros tenemos fuera de los términos y condiciones que nosotros impusimos para nuestras aplicaciones. Y sin embargo, desde Clearview AI dijeron, estamos en nuestro derecho, porque es parte de la libertad de la información, tomar esas imágenes. Entonces, perdón por la expresión, pero hablando en buen castellano, se cagaron en los términos y condiciones de las aplicaciones. Y en el nombre de la eficiencia y en el nombre de la seguridad, Clearview AI está haciendo contratos en Estados Unidos con las fuerzas de seguridad para proveer sistemas de reconocimiento facial que supuestamente van a estar destinados a la seguridad. En este nuevo contexto, donde el oro es salir a buscar aplicaciones que puedan hacer rastreo de contactos, están nuevamente ofreciendo contratos para hacer rastreo de contactos en la base que tienen, que es infinitamente mayor que la base de imágenes que tiene el propio FBI. Y todo, lamentablemente, también, que esto es una investigación maravillosa de Huffington Post, que la gente que fundó esta empresa tiene contactos con las alas de extrema derecha de la política de Estados Unidos. Entonces, imagínate una herramienta de reconocimiento facial con todos los problemas que trae, con todos los fallos que sabemos que tiene, con los sesgos que tiene, con lo fácil que es engañarla a través de ataques adversariales, en manos de este conglomerado.
Entonces, fíjate cómo empezás desde decir, bueno, la privacidad de los chicos en un contexto de buenas intenciones, a esto de no medir las consecuencias últimas de dónde pueden terminar esas imágenes y cómo pueden terminar siendo utilizadas. Entonces, realmente es un problema muy difícil. Y a mí lo que me atraviesa es que entiendo la necesidad de que estamos en un contexto donde hubo que hacer una transformación digital súper rápida para la cual no estábamos preparados. Yo agregaría a lo que dijeron los chicos y sobre todo pensando en algo que vos dijiste, Manuel, cuando planteabas la pregunta, el hecho del consentimiento, ¿no? Y yo creo que cabe volver a recordar que el consentimiento es un requisito por el cual uno empieza a tratar estos temas, ¿no? El consentimiento puede ser una autorización para empezar a tratar datos, pero eso no quita que la compañía o las autoridades no tengan que cumplir con el resto de los principios que componen el ordenamiento de la protección de datos personales, ¿no? El principio de finalidad, el de minimización, el de calidad del dato, etcétera, 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 ¿no? No es el consentimiento un cheque en blanco que uno da a los responsables de un tratamiento de datos, ¿no? O sea, en ese sentido, a nosotros nos gusta pensar la relación que se establece mediante estos términos y condiciones similar a la que pueda ser la relación del derecho laboral, por ejemplo, ¿no? El contrato laboral, bueno, obviamente necesita el consentimiento del trabajador para poder iniciar la relación laboral, pero eso no significa que el trabajador pueda, no sé, firmar un contrato que diga que tiene que trabajar 15 horas por día o tener una paga menos del salario mínimo, ¿no? Y esto el derecho no lo hace así, no por una actitud paternalista, sino porque reconoce la desigualdad de poder en la relación jurídica contractual, ¿no? Entonces, esa misma relación desigual se manifiesta en estos vínculos entre titular del dato y responsable, y debería ser considerado de la misma forma, ¿no? Entonces, siempre recordar eso, que el consentimiento es donde empieza la historia, pero lejos está de acabar ahí. Bien, es claro que los derechos, como dijeron, no se resignan, y si los resignamos después es muy difícil volver a recuperarlos una vez que pase esta pandemia del COVID, ¿no? Y sobre todo cuando ya dimos o cedimos. De hecho, el ejemplo del 2001 es patente. Una vez que se cedió, lo dijo Bin Laden cuando bajó las torres, nunca más nos íbamos a sentir seguros, y eso en realidad pasó y pasa en todo el mundo. Quiero aclararles antes, para tanto de los que están en esta sala, que también estamos transmitiendo por el canal de YouTube, que ahora vamos a poner en el chat el link, pero lo pueden buscar por Andrés Piesiorowski, es coequiper, colega, con quien estamos atrás en todo lo que es la organización de la charla, por si se satura o no llegan a tener buena conectividad en la sala. Estamos hablando, para los que se sumaron, con Javier Palero, con Micaela Mantegna y con Eduardo Ferreira, sobre los términos y condiciones de las aplicaciones y el juego de los derechos que están en el uso cuando usamos ellas. Y estuvimos reflexionando sobre esto, la importancia de un concepto central. No debemos resignar ningún derecho. Hay una cierta buena intención, como se dijeron recién, sobre todo cuando las instituciones educativas, que es lo más llamativo, y sobre todo cuando son públicas, aún que recurren a las plataformas privadas, es uno de los puntos que por ahí me generan más ruido, ¿no? Que acudan a las plataformas privadas, pero también están, como decías vos, Mica, y la verdad que uno siente la piel de un escozor cuando contás lo que contás acerca de cómo se están utilizándose, ¿no? Nuestros datos o cómo intervienen las plataformas. Y en ese contexto, bueno, está la posibilidad de no resignar. Ahora, la duda o la inquietud que se genera es cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos y no parecer paranoicas, cuando decimos, pero los datos de mi hijo, o sea, me pongo en un planteo mundano en el colegio y decir, perdón, disculpe, señor director, directora, pero nadie me pidió mi consentimiento para que mi hijo acceda a esa plataforma, no sé dónde se van los destinos de los usos, y les planteas una situación así en la cual te dicen, ¿qué está diciendo? Estás hablando en chino. Eh, ¿Sirve entrar en esta dicotomía? Hay que hacer docencia, ¿no? Más que alertar o generar temor.
docencia y conciencia y espíritu crítico, esto que decías del solucionismo tecnológico, de que no hace magia, que uno ingrese qué temperatura corporal tiene, o confíe plenamente en esta sociedad del control, como he escuchado por ahí algún conocido amigo que me ha dicho, pero ¿cómo vamos a controlar a los chicos en estas plataformas, estas aplicaciones? ¿Cómo lo instrumentamos a esto? Ustedes, pienso con mente de exigencia al Estado o a las plataformas. ¿Uno puede hacer un planteo judicial colectivo? ¿Un planteo a través de los organismos del Estado? ¿Cómo podemos hacer valer nuestros derechos para que se tomen cartas en el asunto respecto a estos términos y condiciones? No sé, Edu, por ahí que tenés más actividad en la ADC. Bueno, arranco. Dos cosas antes de contestar específicamente esto último, sobre el tema de la educación. Por supuesto que es mejor que estemos más educados en cuanto al uso de tecnología que no estarlo, ¿no? Pero a veces esa narrativa lo pienso yo como creo que tiene un componente demasiado individualista, en el sentido de que, bueno, pareciera que el problema de todo esto es que nosotros como individuos hay una falla de educación nuestra que se solucionaría con que venga un profesor y nos enseñe a manejarlo bien, ¿no? Y me parece que así no es el tema, ¿no? Me parece que hay condiciones estructurales y sociales que son de verdad la causa de estos temas, ¿no? Por más que uno conozca cómo funcionan las plataformas, las redes, y sobre todo pensando quizás en los más jóvenes que están más conectados, y es muy difícil que uno deje de usar esta por todos los costos que implica dejar esto, ¿no? En términos de relaciones, en términos de formación de la identidad que implica estar en una red social y contactarse con gente de distintas partes, ¿no? Entonces, sin dejar de reconocer el valor de la educación, no quiero soslayar el componente estructural, ¿no? que tiene todo esto, y quizás es más difícil porque uno implicaría, no sé, cambiar el mundo, pero bueno, creo que hay que tenerlo presente, ¿no? Respecto a qué podemos hacer, bueno, yo primero empezar diciendo que ya hay cosas que se hicieron, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Esto que mencionó Javi, el intento de Google y Apple por desarrollar esta API que pueda ser usada. Y bueno, uno puede tener sus críticas, y de hecho uno las tiene, pero representa un paso adelante con respecto a otro tipo de diseños, ¿no? Entonces, algo se va haciendo. Y eso fue, creo yo, también en parte a la presión de la sociedad civil que impulsó esta lucha por la privacidad, ¿no? Bueno, en Argentina tenemos el fallo Alavi de hace unos años por el cual se declaró que una retención de datos por 10 años de las telecomunicaciones es inconstitucional porque viola la privacidad. Entonces, bueno, hay cosas que nos van diciendo, bueno, se puede hacer. En ese sentido, bueno, creo que en Argentina tenemos que aprovechar que el derecho a la privacidad ya tiene un componente social, por decirlo así, ¿no? La creación de la acción colectiva en nuestro país nació por un caso de derecho a la privacidad. Entonces, esa dimensión social creo que merece la pena rescatarla, y creo que también habría que hacer uso más de la agencia, ¿no? Como órgano de control de la ley de datos personales. Me parece que acá es una herramienta que nosotros las organizaciones deberíamos empezar a explotar más, llevar casos y denuncias. Nosotros, bueno, estamos explorando el litigio también desde ADC, por otro tema. En este caso tenemos una demanda contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por su sistema de reconocimiento facial que está en el Tribunal Superior de Justicia, y ese fue nuestro primer gran intento en explorar estas temáticas, pero también vendrán otro tipo de desafíos para nosotros, y estamos preparados desde nuestra clínica de litigio para abordarlos con estas herramientas que acabo de describir. Simplemente eso. Bueno, yo por mi lado, lo primero que se me viene a la cabeza es masa crítica. ¿Por qué? Porque vos hablabas recién del tema de la educación y cómo educar sin quedar como un pedante de decir, porque la respuesta de quien va a decir, ¿cómo están usando los datos de mis menores? Te van a mirar y te van a decir, sí, pero necesitamos seguir dando clases, porque básicamente creo que eso es lo que vos planteás. Y a mí me gusta mucho hacer divulgación, y yo creo que, como decía recién Edu, necesitamos de la sociedad civil para que haga presión. Entonces, cuando uno contaba estas cosas, parecía el loco que venía con la pancarta de se viene el apocalipsis, hasta que pasó Cambridge Analytica. ¿Sí?
Entonces, a mí me gusta mucho recurrir a la cultura pop, a la divulgación, de tratar de explicarlo de formas que la gente pueda sentirlo como en carne propia. O sea, en esto tomo el ejemplo de John Oliver, cuando trataba de explicarle a la gente cuál era el tema de Snowden y cuáles eran los programas de vigilancia que tenía Estados Unidos, el servicio secreto y bueno, la NSA, y la gente lo miraba como diciendo, no me interesa saber nada. Pero cuando él se los tradujo a la gente, y perdón por la palabra, me dijo, bueno, el gobierno puede tener fotos desnudos, usó otro término que es dick pics en inglés, pero salió a la calle y le dijo, mira, ¿sabés que bajo estos programas el gobierno está mirando tus fotos? La gente recibió esa noticia de otra forma. Entonces, a veces me parece que no es solo educación, sino también contextualizar de que lo que estamos diciendo no es un juego de sofisma, sino que tiene consecuencias prácticas muy, muy concretas. Entonces, por ejemplo, yo cuando hablo de reconocimiento facial, le digo, ¿se acuerdan de la película malísima, pero de Fast and the Furious, donde el enemigo era este que podía tener ese software de vigilancia que te iba a rastrear por todo el mundo y que iba a acceder a tus datos? Y la gente puede encontrar un anclaje en algo cotidiano, en algo que puede como mensurar o como entender. Entonces, para mí también eso es importante. Es como no solo quedarnos en la divulgación en términos como súper académicos o como en determinados ámbitos, sino tratar de sacar los temas a la calle y contar a ciudadano de todos los días que tiene un montón de problemas y que generalmente la respuesta es ¿por qué me debería estar interesando esto? Llevárselo a términos de, bueno, también te debería estar interesando esto porque esto te va a afectar de esta manera. Entonces, a mí me parece eso, que así como hoy tenés series en Netflix que la gente mira apasionadamente viendo qué pasó con Cambridge Analytica, qué pasó con el Brexit, qué pasó con los votos, creo que poder encontrar esa narrativa me parece súper importante para popularizar estos temas y que dejemos de ser el planteo esto del consentimiento del uso de mi imagen solamente desde un lugar, no sé, desde altura académica o moral. Para terminar, agregar una sola cosa, que es que me quiero agarrar de eso último que dijo Mica, desde dónde lo encaramos. Hay una cosa muy de los abogados, que es el tema de buscarlo por el lado de derecho individual, ¿no? Que también nos precede, tiene más tradición jurídica el pensamiento de los derechos fundamentales como derechos que asisten solo a un individuo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de derechos sociales, ¿sí? El tema de la privacidad es un tema que nos afecta a todos. Si violan la privacidad de Mica, violan la privacidad de Mica en sus comunicaciones con todos sus contactos, incluido yo, incluido Eduardo, incluidos todos sus amigos, sus afectos, sus relaciones íntimas, en fin, ¿no? Entonces, como verán ustedes, esto es uno de esos derechos que están conectados a través como de nodos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que le pasa a uno, nos pasa a todos. Y tiene implicancias en la vida real. Un ejemplo clarito, si quieren ir a buscar por ahí, es cómo se utiliza software de vigilancia que se supone que se usa para buscar a pedófilos, a narcotraficantes, todo lo que siempre nos dicen las personas que tratan de imponer más vigilancia, se usaba para buscar a opositores políticos y activistas de derechos humanos en México, por ejemplo. Es un ejemplo de los muchísimos que nosotros vemos en nuestro trabajo global. Esto para tener una idea más o menos del potencial de abuso y por qué son necesarias las protecciones. Perfecto, sí, muy interesante los puntos de vista que ha dado cada uno. Quiero decirles a todas, a todos que en el chat a la izquierda, Eduardo, Micaela, Javier están compartiendo mucha información y publicaciones, tanto de la ADC como de Access Now, incluso videos y textos que complementan sobre lo cual se están refiriendo ellos. Así que los invito al costado a la izquierda, van a ver que hay una mano y hay y hay un cuadradito en donde pueden ver el chat ahí al costado. Y vamos a poder también canalizar las preguntas que se vayan haciendo cuando estemos ya finalizando la charla. Perfecto, es cierto, uno lo ve, el caso Alavi me parece es trascendental respecto a como un caso representativo de los derechos no de una sola persona, sino de un conjunto de personas que comulgaban en un mismo tema, como un caso como eventualmente judicializable para plantear un tema concreto, y como decía bien Javi, el tema de que no es un derecho individual, social, diría yo, que tiene es que los que están en juego con el tema de los usos y condiciones y los derechos que uno va cediendo, ¿no? Lo que estamos hablando en general es
de este ejercicio de autodeterminación informativa que cada vez más es más difícil ejercerlo, pese a que es uno de los consagrados la ley de datos personales. Ley de datos personales que tiene más de 20 años, pero sus principios básicos se pueden aplicar al contexto de hoy, con lo cual no deja, porque aparte desde el año 2000 ni siquiera YouTube estaba creado en ese momento. Y respecto a, y ya por ahí focalizo un poco más con Mika, que tiene que ver con los juegos electrónicos. Todos, gran parte de la sala debe tener conocidos hijos, primos, sobrinos, y ustedes mismos también seguramente, adolescentes, que utilizan muchísimo estas plataformas, que también tienen sus términos y condiciones, y hoy más que nunca son utilizadas al extremo, en horas a deshoras, a la madrugada, etc. Pero es un mundo que el que no está inmerso, salvo que tenga un contacto por gusto o por algún familiar, lo ve como algo de los chicos, de los jóvenes. Sin embargo, los chicos socializan, y no solamente los chicos, los adultos. ¿Qué están aceptando? Mika, te pregunto, ¿qué aceptamos cuando utilizamos las plataformas de juegos para divertirnos? ¿Qué tipo de condiciones? Uy, tienen 3 horas más para hablar de videojuegos. A mí me pasa dos cosas, ¿no? Que por un lado yo soy muy advocate de la industria, porque es una industria que defiendo con mucho amor, porque hay gente muy hermosa haciendo cosas, y la comparo siempre como el cine. Así como tenés los mega tanques de producciones de Hollywood, tenés las joyas del cine independiente. Y me parece importante rescatar algo que vos decías, esto de que se lo ve como algo de nicho, de adolescentes, de chicos, es un mito. Y de hecho estamos peleando mucho, con Javi presentamos ya en varias propuestas, en varias conferencias, para hablar del tema de videojuegos y derechos humanos, porque en realidad lo que hay que pensarlo es como una nueva forma narrativa, interactiva, que permite contar historias. Entonces, no es solo para chicos. Segundo, cuando vos hablabas de esto de deshoras, hay gobiernos que no se caracterizan justamente por ser democráticos, como China, que tienen organismos sensores que determinan qué videojuegos se pueden jugar y qué no, y por cuántas horas. Y esto me linkea a un comentario que no quería dejar pasar, que es, ojo, para todos aquellos que están leyendo noticias sobre el tema de uso de tecnología, no alabemos las soluciones tecnológicas que vienen de China. Porque algo que estoy viendo muchísimo en los medios de comunicación es justamente decir, no, porque en China lograron controlar la expansión de la pandemia gracias a esto, hicieron esto y tienen aulas educativas inteligentes. Ojo con este tema, porque la tecnología, piensen cómo se aplica en un contexto de una sociedad no democrática. Y de hecho, están hablando de cómo se puede controlar la pandemia y alabando eso, cuando en realidad tendríamos que hacer 2 pasos más atrás y decir que las primeras personas, los primeros whistleblowers que en China dijeron esta enfermedad se está propagando, fueron desaparecidos y silenciados y obligados a retractarse públicamente. Entonces, hablando de libertad de expresión y hablando de plataformas y hablando del contexto COVID, eso me parece una aclaración súper importante. Y después del lado, bueno, de videojuegos decía esto que, primero esto, de desterrar el mito de que es solo para chicos, y segundo me tomo de lo que vos decías para hablar de que ya no son un juego per se. Entonces, en la medida en que vos saltaste de un modelo de negocios en el cual vos comprabas el juego físico a un modelo de licenciamiento donde ya intervienen todo otro tema de derechos del consumidor completamente diferente, que quizás no viene más por el eje de lo que vos estás planteando de libertad de expresión, pero sí es importante pensar que nuestra relación con los productos digitales es una relación de licenciamiento en términos de propiedad intelectual, no de compra, de cómo somos propietarios de un bien tangible físico. Pero cuando vos saltás a Internet de por medio, lo que tenés es un cambio en cómo es la dinámica de interacción con esos juegos. Los juegos ya dejan de ser one shot, sino que vos tenés plataformas y mundos que están ahí disponibles y que están funcionando como redes sociales y como puntos de encuentro. Entonces es súper importante el contexto de derechos humanos en esto. Hemos hablado con vos el tema de la biblioteca de textos perdidos en Minecraft, que vos me pasaste la noticia, que es cómo dentro de un contexto de un juego, en un mundo permanente, alguien creó, desde Reporteros Sin Fronteras, una biblioteca donde están textos disponibles que de otra forma no estarían así. Hoy, en algo mucho más actual,
como ya no es posible hacer protestas físicas, como las protestas que se venían sosteniendo en Hong Kong, la gente está haciendo protestas virtuales en un juego, por ejemplo, como Animal Crossing, que es un mega fenómeno hoy mundialmente, sobre todo en un contexto donde la gente no se puede reunir, se están reuniendo virtualmente y haciendo protestas y organizándose para hacer protestas de forma virtual. Entonces, me parece fascinante porque no es solo una cuestión de niños, los términos y condiciones son monstruosos, porque vos imagínate que por cada juego, por cada publisher, por cada plataforma, por cada cosa, van a variar. Y lamentablemente, del lado de los chicos, casi lo único que hay, pero me parece importante como ejemplo para destacar y fijarnos en esto de la educación, los chicos aprendieron propiedad intelectual gracias a los sistemas de streaming y el tema de los videojuegos. Porque acá Javi se ríe, pero esto es algo que hemos charlado, pero es chicos que de repente, ¿por qué saben que es una infracción de copyright o que no, que pueden poner que es el fair use? Porque es algo que los tocaba súper de cerca, de decir, ¿puedo mostrar este contenido o puedo no mostrar este contenido? Entonces, nuevamente, vuelvo a que me parece que hay que buscarle la vuelta de, primero, simplificar los términos y condiciones, y segundo, buscar este lado más amable de ver cómo te impactan a vos en tu vida cotidiana. No sé si Edu o Javi quieren agregar algo. Yo nada que agregar, solamente quería decir que ya hay preguntas bastante difíciles en el chat. Sí. Quería esperar que terminara Mica para trasladarlas. Hay una que comenta Andrés, nos apunta, una que es profunda, no sé si la están leyendo los tres. Dice, si la estructura social define directamente la superestructura tecnológica y comunicacional. Me hago cargo yo, porque yo introduje ese término de que uno puede decir de la sociología marxista a la conversación. Gracias, respondo eso, básicamente, no sé, conságrenme, no sé, léeme la cátedra de filosofía de Oxford, qué sé yo. Mi afirmación era mucho más modesta, en realidad, que plantea en términos de superestructura e infraestructura en términos de teoría marxista, ¿no? Yo lo que decía es que reconocer que la clase social y el lugar que ocupamos en la estructura social influye en la manera en que nos relacionamos con la tecnología, ¿no? Pongo un ejemplo que por ahora es hipotético, pero quizás en el corto o mediano plazo no lo sea. Digo, supongamos que como forma de salir de esta cuarentena total, pasamos a cuarentenas más flexibles, ¿no? Por la cual la gente que tenga que verse obligada a salir a la calle a realizar sus tareas, tenga que aceptar que por ejemplo, instalen una app por la cual sean controladas por las autoridades. Si uno piensa que las tareas que necesitan salir de su hogar, las tareas manuales y tareas de transporte, de recolección de basura, supermercados, son generalmente realizadas por gente que está en estructura social de las partes más bajas, bueno, esa gente se vería obligada a someterse a ese mecanismo de control, y por ahí alguien que hace trabajos de oficina puede estar en su casa cómodamente con su conexión a internet, con su computadora, y no se vería obligado a someterse a ese control. Digo, es un ejemplo que puede ser de varios, ¿no? Mi afirmación apunta más que nada a eso, que sí claramente impacta la tecnología de acuerdo a la clase social de una persona, ¿no? Como todo, en realidad. Simplemente eso. Bien. Javi y Mica, ¿quieren agregar algo de respuesta o pasamos a la que viene? Yo, de hecho, iba a agregar una cosa chiquitita, que es, no somos extraños a esto de que la privacidad es una commodity. O sea, desde el hecho de que vos contratás un servicio y muchas veces si vos querés mantener resguardados tus datos tenés que pagar un diferencial, como por ejemplo cuando contratás una página de internet, comprás un dominio. Hasta no hace mucho, el tema era que vos tenías que pagar, digamos, hasta antes del GDPR, la gente podía acceder a través de juicios a saber quién era la persona detrás de un dominio. Y si vos querías ocultar esos datos o enmascararlos, tenías que pagar un diferencial. Entonces me parece que en todo, no solo en este contexto, pero en todo, lo que sí tenemos que pelear es, y ahí desde la fortaleza de la regulación, de que no se le pueda poner un precio a la privacidad. Bien. Que quieras o no, lo tiene al precio, ¿no? La privacidad. Hoy hablábamos justo en la clase de la facultad que el hecho de la intimidad tiene un costo, no solamente ahora, uno lo asocia con los datos que uno comparte,
sino algo mucho más llano incluso. Hoy estamos conviviendo cada uno con un grupo familiar, amigos o lo que fuera, pero hay gente que está viviendo en un 4x4 de habitación, ¿no? 6 personas, 7 personas, o sin poder, o con lo cual hoy también tener intimidad, ya hace rato, poder tener una habitación para uno, un lugar, un espacio para uno, implica tener un costo que gran parte de la sociedad no lo tiene. De hecho, estamos hablando, esta charla es dirigida para un segmento de la población donde hay un montón de gente, muchísima, bueno, las estadísticas lo marcan, que están fuera de las redes o de la conectividad misma. No tienen acceso a las redes y están fuera de este mundo, con lo cual nuestra charla está focalizada en un segmento, ¿no? Otra de las preguntas que circulan por acá, que creo que tiene que ver con el tema de cómo reclamar, que lo charlamos recién, Edu, vos me mencionaste algo, tiene que ver, lo dice Juan Pablo, pero que no queda claro a quién reclamar, ¿no? Si somos ciudadanos, reclamamos al Estado, le reclamamos a las empresas en forma directa, vamos a las ONG. Pregunta si hay un mecanismo de defensa del usuario, Juan Pablo. Algo de esto dijiste. Sí, a ver si entendí bien la pregunta, Juan Pablo. En términos de legitimación activa, bueno, las organizaciones de ONG pueden ejercer la representación colectiva de ciertos grupos de la sociedad y ejercer en su nombre ciertas acciones, ¿no? Obviamente con requisitos de idoneidad, de notificación, de publicidad, etcétera, etcétera. Eso se puede hacerlo. En términos de legitimación pasiva, bueno, uno primero puede demandar al Estado por los actos que él incurra que violen la privacidad, y también uno puede decir obligarlo al Estado, demandarlo al Estado por omisión en regular o en establecer ciertas condiciones para que actores privados lleven a cabo este tipo de prácticas, ¿no? La responsabilidad del Estado por acción y es por omisión también. Y respecto a sectores privados, entiendo que quizá lo más complicado sería en el caso de empresas cuya sede está fuera de la República Argentina, ¿no? No tanto en términos de jurisdicción, porque eso ya la jurisprudencia lo ha dicho, y creo que la normativa más avanzada lo establece claramente, que si la empresa tiene operación en un determinado país y puede ser demandada en ese país, no importa que su sede principal esté en otro, o en sus términos y condiciones haya dicho que se sujeta a las leyes de otro país, eso se puede. Existe el tema del enforcement, ¿no? ¿Qué pasa si con esas sentencias se la podemos ir a llevarle al señor que está en Silicon Valley ahí, o la señora que está en Silicon Valley ahí, no sé, tomando un latte? Bueno, no, ahí se complica un poco, ¿no? Y por ahí planteo, bueno, el tema de que esta solución también tiene que ser global, ¿no? Básicamente porque la naturaleza de la tecnología es global y es mundial, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay que reconfigurar los movimientos sociales de Internet, por decirlo así, para que sea una alianza más internacional, pero bueno, forma parte del desafío, pero en el interín se pueden hacer cosas dentro de lo nacional, y ejemplos como el AVI demuestran que es posible avanzar en ese sentido, ¿no? Bien, será cuestión de animarse, ¿no? Aunque en lo personal, yo, más allá de que sea un tribunal que lo resuelva, me parece que tiene que ver más con que esto se debata a nivel global, en los organismos internacionales, Naciones Unidas, etcétera, donde se pueda charlar políticas globales, ¿no? Más allá de confluir lo que charlábamos hoy en la clase, en la facultad, que tiene que ver con que el debate eterno de si los términos y condiciones tienen que amoldarse o respetar, adecuarse a los estándares de derechos humanos, y ahí vamos a otro punto que tiene que ver, bueno, ¿de qué continente vamos a hablar? ¿El americano, el europeo, el africano, el asiático? Porque hay regímenes donde son muy cerrados y limitadas el ejercicio de los derechos, sobre todo de la libertad de expresión. Ese es otro de los puntos, ¿no? Que tal vez un caso individual o colectivo a nivel local en un país determinado, no visualizo que pueda llegar a ser como un camino a poder darle una solución a esto, ¿no? Manuel, no quería dejar de... Sí, Javi. Manuel, soy Andrés. Andrés, sí. Perdón, Les decime. quería preguntar a los chicos, quien quiera y bueno, y se considere con ganas de responder al respecto, porque uno en la práctica profesional, por un lado, y por otro lado también
al leer términos y condiciones de mismas aplicaciones, muchas veces nos encontramos con que conocido históricamente era que el término y condición era general. Pero ahora, por ejemplo, nos encontramos en aplicaciones como TikTok, un ejemplo, de los que tengo conocimiento en particular. El primer acceso a los términos y condiciones de TikTok me generan la posibilidad de acceder a un niño menor de edad, pero después cuando por ahí o ya avanzo en el uso, me encuentro con un término y condición en un segundo paso, ¿sí? ¿Qué opinan al respecto? Digamos, ¿qué opinan al respecto en relación a la técnica de redacción contractual utilizada? Si corresponden que, sinceramente no he visto legislación que sancione el, digamos, step by step o two steps de términos y condiciones. No lo he visto en ningún lado y sinceramente no es que es una actualización de un término y condición, que sería general la actualización. Acá nos encontramos con que tenemos un término y condición, avanzamos en la aplicación porque eventualmente puede ser freemium o lo que fuere, y ya aparece otro término y condición diferente y parece que firmé dos términos y condiciones. Me gustaría un poco escucharlos al respecto en relación a esto, qué opinión tienen, si conocen alguna legislación que sancione esta práctica. Me encanta. Yo puedo empezar a hablar un cachito porque quería hacer una aclaración porque primero veo que vos streameás porque tenés el filtro del micrófono, o sea que sos medio del palo. Y segundo, para los que no conocen, ¿qué es TikTok? TikTok es como una plataforma que cobró muchísima relevancia ahora, que es interesantísimo, porque es una plataforma donde se viralizan contenidos y uno puede acceder desde subir un video sin la necesidad de tener seguidores a ser trending topic o poder integrar parte de un trending topic en esa plataforma. Entonces trata de romper con los esquemas occidentales de seguidores igual alcance y buscar un nuevo modelo de viralización. TikTok, la particularidad que tiene es que es una plataforma que viene derivada de China, ¿sí? Creo que se llamaba ByteDance o algo así, la primera compañía originaria, y TikTok es el nombre global que tiene y que hoy por hoy es como la red que superó a Snapchat para los más jóvenes. Y es una red muy interesante porque se basa en aspectos muchos de talento visual, entonces está vinculado a gente que repite videos bailando o que repite videos cantando o que repite determinados desafíos que hacen que sea una red muy vertiginosa. La particularidad en cuanto a los términos y condiciones es que si vos te vas a la parte de legales, tenés que tener un montón de EULAs diferentes dependiendo de en qué parte del mundo estás. Entonces, yo también creo que, y esto es algo muy de la innovación, que es muchas empresas, y esto fue el caso de Uber, que es mucho más tangible quizás, tratan de avanzar y ver hasta dónde después viene el palo y ahí replegarán. Pero mientras tanto ya ganaron competitivamente la ventaja de ser primeros en el mercado. Bien. Entonces, eso es una cuestión. Desde el otro lado, desde el lado de los challenge, para mí desde el lado del derecho del consumo, la herramienta más fuerte es la del derecho a la información. Yo creo que el challenge que vos podrías hacer frente a las autoridades de defensa del consumidor podría venir desde el lado de que no fuiste debidamente informado para brindar eventualmente tu consentimiento de uso. Entonces, creo que ese sería como lo más fuerte. La medida en que más farragosas sean, más extensas sean, más complejas sean, porque me implican tener que saber temas de jurisdicción y aplicabilidad o lo que fuera, yo creo que ahí sería como el punto de inflexión para poder cuestionarlas. Buenísimo, buenísimo. Me encantó el punto final que le diste al términos y condiciones como extensión, digamos. Uno a veces por extenso considera que es más prolijo y a veces como extenso es más violatorio y muestra de posición dominante. Así que buenísimo, Micaela. Manu, seguimos, no sé si... Sí, Micael, quería preguntar, nada, vos habías adelantado que querías focalizarte en la inteligencia artificial, que creo que quedó ahí, una puntita abierta, para terminar, digamos, de redondear, y si hubiera alguna otra pregunta a la sala, les invitábamos a que en el chat o en el canal de YouTube deslicen las preguntas para los expositores. Me encanta porque Javi me está haciendo de glosador, porque es verdad, yo tengo la mala costumbre de usar un montón de términos en inglés por los ámbitos con los anglicismos, che. Claro, sí. Por los ámbitos en los que me muevo, así que bueno, pido perdón por eso.
De inteligencia artificial, algo adelanté con el tema de Clearview AI, que es algo que me preocupa muchísimo y que tiene que ver con el reconocimiento facial. Es muy difícil tratar de sintetizar cómo funcionan las inteligencias artificiales y mostrar por qué no son infalibles, pero siempre me gusta citar a Andrew Ng con la regla de 1 segundo. Cuando vos podés pensar algo que podés realizarlo en menos de 1 segundo, esa es una tarea susceptible de automatización. Si vos necesitas un pensamiento mucho más complejo, y esto hay muchos que hablan de lo del pensamiento en 2 vías, lo del pensamiento rápido, el pensamiento lento, si vos necesitas un pensamiento mucho más complejo, ahí ya la inteligencia artificial no funciona. Lamentablemente, para mucha gente, es muy difícil reconciliar lo que ven en los titulares de una inteligencia artificial hizo esto, hizo aquello, derrotó para traer un ejemplo del campo de los videojuegos, derrotó a los campeones mundiales de Dota 2, que es un juego de estrategia complejísimo. Pero al no conocer cómo funciona, la gente asocia como esta capacidad sobrehumana de ser mucho más inteligentes que los seres humanos, cuando en realidad lo que hacen es como el idiot savant, es como que son muy buenas para la tarea en la que fueron entrenadas y para determinadas repeticiones, ¿sí? Pero que si vos esa inteligencia artificial la sacás de un contexto y la llevas a otro, probablemente no funcione. Y con el tema de reconocimiento facial, para mí hay una cuestión que es tremenda, que es no hablemos en términos absolutos. Primero está el challenge constitucional de decir si deberíamos usar o no sistemas de reconocimiento facial por el cuestionamiento constitucional que deberíamos poner en cuanto a su invasividad, su pervasividad. Segundo, después de eso, y hablando de lo técnico, si queremos pasar a hablar de lo técnico, hablemos de la falibilidad de esta tecnología. Porque eso es algo que en los debates queda como muy a veces sesgado, pero es... Primero, hay toda una dimensión ética que da para hablar horas sobre el derrotero que se tiene que hacer en la construcción de un modelo, porque en definitiva una inteligencia artificial está basada en un modelo algorítmico que lo que busca es representar un problema de una forma matemática. Un problema de la sociedad, algo que yo quiero hacer, algo que yo quiero predecir, como por ejemplo, para ponerlo en términos concretos, quiero saber mi usuario de Netflix qué programa le va a gustar y qué programa le puedo recomendar, que eso es un sistema que es un motor de recomendación. Bueno, eso es un problema que yo trato de solucionar con los datos que tengo, ¿sí? Con los datos de mi base, por ejemplo, de usuarios. Y la respuesta de ese sistema va a ser un sistema en el cual, un modelo en el cual, si a estos usuarios les gustó esto, les voy a recomendar aquello, ¿sí? Como para ponerlo en términos como súper concretos. Pero no hablemos de términos absolutos, no hablemos de que una inteligencia artificial es por sí o por no, sino que tenemos que hablar en términos de porcentajes estadísticos. Te va a dar una probabilidad de que ese sea el resultado. Y esto es súper importante en los temas de reconocimiento facial, de que el reconocimiento facial no es totalmente certero. Y segundo, algo que no muchos saben es que, por ejemplo, ya se está trabajando en aplicaciones, sobre todo en China, que ya venían viendo el tema de las máscaras, aplicaciones que lo que hacen es, no importa que vos tengas solo una parte del rostro, reconstruyen el resto, porque lo suponen o lo imaginan. Estadísticamente tratan de reconstruir el resto del rostro. Esto tiene que ver con técnicas generativas de inteligencia artificial, que son lo que se llaman, por ejemplo, técnicas de las GANs, que son Generative Adversarial Network, que son 2 redes compitiendo entre sí, una que crea un modelo artificial, un dato sintético, y la otra que trata de discriminar si ese dato sintético que se creó es real o no, ¿sí? Entonces ya tenés, y esto me encantaría poder hablar en extenso en otra ocasión sobre el tema de fake news y los datos sintéticos, porque me parece que para los temas de libertad de expresión es fundamental hablar de lo que está pasando con redes generativas, no sé, los modelos de OpenAI, GPT-2, que está creando textos que tratan de pasar por humanos. La aplicación comercial de esto es usar eso para chatbots de asistencia que puedan hacerse pasar por humanos. La aplicación nefasta de esto es que vos podés crear tranquilamente y diseminar noticias falsas alrededor del globo que tranquilamente pueden pasar por haber sido escritas por un ser humano. Entonces, el contexto es inmenso y puntualmente desde las vulnerabilidades de la tecnología de inteligencia artificial hay algo que se llaman ataques adversariales y que tienen que ver con que nosotros tenemos que entender cómo ven las computadoras y que las computadoras en cierto punto ven a través de redes convolucionales que ven píxel por píxel. Entonces es como si vos trataras de reconstruir una imagen haciéndole un agujerito, un papel, ir corriendo ese agujerito y viendo píxel por píxel para presuponer cuál es la imagen que querés construir. Si vos
a ese reconocimiento de imagen, que lo que va a hacer es estadísticamente decir que frente a estos valores de píxeles, valores de colores, valores de posición, esto debería ser una cara. Le agregás una capa de ruido o de distorsión, que es justamente los vectores adversariales, lo que vas a hacer es que se cambie por completo la categorización. Entonces, la salida final que te da el sistema de decir esto es un porcentaje de un 90% de que esto sea esta persona, si vos le agregás esa capa de ruido que es imperceptible al ojo humano, te puede decir que en esa clasificación esa persona es un escritorio. A mí, uno de los temas que me apasiona es, por ejemplo, el adversarial fashion, que es gente que está usando los sistemas de debilidad, digamos, de cómo ven las computadoras y la está transformando en ropa que uno puede ponerse para confundir a las inteligencias artificiales. Que es maravilloso la moda adversarial. Entonces, ¿pero qué pasa? Desnuda esto justamente de la falibilidad de la inteligencia artificial, de que hay un gran mercado atrás de esto, no solo desde el lado de, por ejemplo, reconocimiento de imágenes y redes, sino también y esto Javi puede contar un poco de los temas de moderación de las plataformas, pero es detrás de las plataformas, cuando hay todo un team moderando contenidos, hay primero una inteligencia artificial que filtra esos contenidos, pero después hay mucho trabajo humano. Porque la inteligencia artificial, y esto creo que es la frase central que hay que poner, es no entiende contexto. Por ahora no entiende contexto. Entonces eso es fundamental. Por ahí, perdón Manu que me meta en esto de Mica, pero es justo el tema del instituto. Y arrancó con algo que me parece que es genial y es por ahí para transmitirle a todo el mundo. Esto de algo que hablaba el otro día con otro colega, que en realidad tenemos que estar ya pensando no en la RAE como la Real Academia Española, sino en la RAE como Real Academia Electrónica, en relación a que hay términos que eventualmente, al ser incorrectamente utilizados, generan grandilocuencia y respecto de los que, por ahí cuando arrancamos en no conocer diferentes ciencias o tecnologías, nos terminamos encontrando con que resulta ser bastante complejo llevar adelante lo que uno espera de la tecnología. Entonces, a ver, también lo veíamos en lo que es el expediente electrónico digital en el ejercicio profesional. Sinceramente, cualquiera de los dos, uno queda chico y el otro queda grande, ¿sí? Porque si decimos que el expediente es digital y hay documentos electrónicos dentro del expediente digital, deja de serlo. Y si en el expediente electrónico hay documentos digitales, también deja de ser, es chico. Entonces, a ver, me parece que es un gran momento, como también veíamos la actividad de glosador de Javier respecto de Micaela, es el principal compromiso de toda esta movida es empezar a generar términos y los alcances de los términos como los que recién hablaba Micaela. No esperar que la tecnología nos dé soluciones y por ello dar por cierto cualquier cosa que se nos presenta, sino eventualmente esto otro de generar análisis, rebatirlos. Me parece que va por ahí y súper invitada también para seguir adelante con otro que es uno de los cursos o congresos o en realidad encuentros nuestros con Manuel respecto de fake news, así que vas a estar también, Micaela, invitada para ese momento. Bueno, por lo que veo, tenemos un montón más de glosas, pero no preguntas. Sí, hay una pregunta, ¿sabes qué, Andrés? También, de ¿no? Nicolás Grandi, pero tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Qué opinan, si tienen alguna opinión formada, Edu, Javi o Mica, sobre quién es el responsable por error u omisión? ¿La empresa que lo utiliza, el programador que la creó, el que la utiliza para un determinado fin? ¿Quién es el último de la cadena por responsabilidad? Me parece que ahí apunta la pregunta, ¿no? Si hubiera un daño, si ocasionara un daño. Bueno, acá hay una respuesta que es simplista y una respuesta no simplista. Si vos te vas a pensar qué es en definitiva la inteligencia artificial, más allá de que, y ahí tenemos que empezar a ver los grados de autonomía de un sistema, porque nosotros estamos en un momento en el cual estamos dentro de lo que se llaman inteligencia artificial estrecha, narrow AI, no llegamos a la inteligencia artificial general, que es la inteligencia artificial que puede abstraer su solución y aplicarla a distintos ámbitos o distintos dominios del conocimiento. El tema es que si vamos a lo pedestre, sí es un software.
¿sí? Entonces, si vos dijeras, yo tengo que hablar hoy de lo que hace una inteligencia artificial es un software y podrías terminar aplicando las normas de una cosa riesgosa a un software. Pero tenemos que entrar a ver todas las dimensiones, y esto yo es un tema que discuto mucho con la gente que viene del lado de derecho del consumo y la gente que viene del lado de responsabilidad civil. No podemos soslayar el contexto en el que se insertan las aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente dice, bueno, tendría que ser, como está pasando en Europa a partir de la última modificación sobre los derechos de autor, que está forzando a que las empresas, para hacer compliance de la modificación de la ley de derecho de autor, tengan que buscar soluciones automatizadas de moderación de contenidos, que tienen este problema que, como les decía, fallan porque no pueden distinguir contexto. Entonces, en definitiva, lo que hacen es terminar limitando la libertad de expresión, porque ya a partir de la modificación en Europa lo que quieren es que, digamos, que vos no puedas resubir contenidos que tengan alguna infracción de derechos de autor. Que eso es algo que vamos a tener una pelea muy fuerte que se va a venir para acá. Entonces, por eso digo, la respuesta es simplista, porque por un lado, si vos decís, lo reducís a términos sencillos, la inteligencia artificial es un software, le podés aplicar las leyes o las reglas de una cosa riesgosa de nuestra responsabilidad civil, pero lo que creo es que hay que correrse de ese lugar porque entramos en un terreno muy, muy peligroso, que es empezar a hablar de la responsabilidad objetiva y empezar a hablar de que esto en realidad es mucho más o implica mucho más que simplemente un software. Entonces, me parece que deberíamos en estas discusiones empezar a hablar de lo ético, porque no solo hablar de la responsabilidad civil de los daños concretos o materiales que pueda haber, sino que no hay que perder de vista que estos sistemas, por la escalabilidad que tienen, pueden tener un impacto masivo. Entonces, ahí es donde yo digo que el tema, la respuesta se complejiza y no podemos acudir a decir simplemente es un software y aplicar las reglas de responsabilidad civil. Una postilla, perdón, a lo que dice Mika. Esto que dice Mika, quiero dar un ejemplo concreto de lo que está diciendo para sumar a la idea, ¿no? Para que se vea lo complejo. Todos los sistemas de comunicación a escala, WhatsApp, todas las redes sociales que ustedes conocen, Google, los mails, por ejemplo, etcétera, se manejan con alguna clase de sistemas de inteligencia artificial que ayudan a la moderación de contenidos. En algunos casos es proactiva en la detección de algunas cuestiones y en otras cosas responde a los reportes de los usuarios. ¿Vieron? Cuando ustedes reportan un contenido que les parece inapropiado. Bueno, en la gran mayoría, de hecho, por ejemplo en Facebook, en todos los casos eso en Facebook lo evalúa una máquina. Hace una estimación basada en un par de marcadores que tienen determinados ellos respecto de la posibilidad de que eso viole sus términos de uso. Y eso de ahí va a un usuario humano, que es un moderador de contenido, un revisor, que suele ser alguien de la empresa o un tercerizado, que recibe el reporte con una calificación. Esa calificación es un porcentaje de la posibilidad precalculado por la máquina de que eso sea una violación. Y en base a eso hace una revisión humana para darle el contexto ese que las máquinas no pueden ver, porque de nuevo el caso de derechos de autor es el más común de todos. El hecho de que algo sea de interés público y por lo tanto califique para una excepción de uso justo o no lo sea, es una cuestión meramente interpretativa de contexto, ¿sí? Entonces, interpretan contexto y toman la decisión, ¿sí? Eso es, por ejemplo, el ejemplo de cómo funciona. ¿Cuál es el problema? Si uno se inclina por responsabilidades, como decía Mika, responsabilidades objetivas, por lo general en el software, ¿no? Pero si uno piensa en software utilizado para moderar expresiones, uno termina considerando la responsabilidad objetiva sobre expresiones. Y ahí nos metemos en un problema muy grande, porque aparte de lo que Mika está diciendo de interpretación de contextos y cuestiones del estilo, es más fácil para los abogados si hay responsabilidad objetiva por expresiones, porque directamente por cualquier daño que un cliente tenga, voy y demando a Facebook y me pagan. Hermoso. Ahora, para la libertad de expresión y para el interés público eso puede ser un desastre. ¿Por qué? Porque genera un incentivo perverso en manos de la empresa. Porque si hay riesgo de que uno sea demandado y como intermediario de comunicaciones sea demandado en un esquema de responsabilidad objetiva, uno va a extremar los cuidados. Y no es lo mismo extremar los cuidados en un restaurante o cuando uno tiene un auto, ¿sí? Pensando en otros ejemplos de responsabilidad objetiva, que cuando uno es un intermediario de comunicaciones. Porque extremar los cuidados siendo un intermediario de comunicaciones, una plataforma de comunicaciones, significa bajar información y censurar información a diestra y siniestra. De hecho, ya lo hace Facebook
en un montón de ámbitos respecto de sus propios términos. En tratar de regular la forma en la que lo hacen para que no bajen tanta información y no lo hagan de maneras poco claras. Crear incentivos legales para que lo sigan haciendo y doblen ese tipo de conductas es algo que a nivel libertad de expresión e interés público nosotros vemos muy complicado, al menos desde Access. Yo quería agregar una cosa más con el tema de lo monopólico, que fíjate cómo empezás también a jugar con otras reglas del derecho, porque si vos habilitás controles fuertes que permitan, digamos, la subida de contenido, y acá ya pasamos, fíjate cómo decir, bueno, estábamos hablando de la respuesta pedestre, de ponerlo en el ámbito de la responsabilidad civil, hablar, ojo que esto tiene implicancias en lo que es la responsabilidad de los intermediarios. Entonces hay un salto ahí que hay que hacer. En la medida en que estos software de inteligencia artificial escalables se usan en un contexto online y en un contexto donde se moderan contenidos, no podemos dejar fuera del debate los temas de responsabilidad de los intermediarios. Y yo esto lo ejemplificaba porque siempre como que dejamos de lado la cuestión del usuario final o digamos, de la persona que originó eventualmente ese daño. Y me pasó en un congreso de Derecho del Consumo que yo decía, anoté en un papelito algo y le pedí a una persona, le dije, ¿le podés acercar esto a esa persona? En la audiencia. Entonces a esa persona le pedí que abra el papel, y cuando esa persona abrió el papel, le decía un par de insultos. Entonces le digo, bueno, ¿a quién demandarías? ¿A mí o a la persona que te trajo el papel? No, a vos, porque vos me insultaste. Bueno, entonces, ¿por qué aplicamos esa lógica a los intermediarios? Es decir, simplemente porque fue la persona que te acercó el papel. Estás matando al mensajero en un punto. Entonces, es un debate que por eso digo, en términos pedestres podemos hablar de la inteligencia artificial como software, pero hay que ver que no es un concepto pedestre y que se inserta en nuestra forma de comunicarnos de manera global. Entonces, no puede estar exento un debate donde se hable de la responsabilidad civil de los sistemas de inteligencia artificial, de todas las consideraciones de ética y de responsabilidad de los intermediarios. Yo quisiera agregar, coincido con todo lo que dijeron mis colegas, volviendo un poco al tema de la responsabilidad. Primero, para pensar esto también tenemos que ver cuál es el remedio que se le va a pedir. O sea, uno creo que ya estamos pensando en la indemnización, por decirlo así, y a quién le vamos a sacar plata, y quizás el remedio que a veces quiere una persona es que se deje de utilizar en ese momento, ¿no? Y pongo como ejemplo, no sé, por ejemplo, un caso que hubo en Estados Unidos de una docente que creo que era de Washington, y el estado de Washington empezó a hacer evaluación de profesores a través del sistema de inteligencia artificial, y resultaba que la profesora tenía una mala calificación, que después se demostró que era un error, todo, ¿no? Y ahí no había ningún problema sobre a quién demandar. O sea, demando al Estado, a la Junta Escolar del Estado de Washington para decir, deje de utilizar esto. O sea, también hay casos que no son sencillos porque nada es sencillo, pero es más fácil determinar, ¿no? Si yo quiero evitar que se use un determinado sistema de inteligencia artificial por el momento, y bueno, voy y demando a esa persona, ¿no? Está claro que los temas que involucran la moderación de contenido, al ser temas de libertad de expresión, son mucho más sensibles, y me sumo a las dudas sobre implantar sistemas de responsabilidad objetiva, ¿no? Pero si uno empieza a desbrozar los supuestos, y siempre pensando en la perspectiva de defender al más débil de la relación, por decirlo así, bueno, casos como el ejemplo de esta docente tienen más fácil solución que otros, ¿no? Solamente eso. Bueno, tremendo. Se armó un tole-tole interesante de responsabilidad, de inteligencia artificial, y a ver a quién agarramos entonces, para hacerlo en términos llanos. La verdad, muy, muy interesante los planteos, y incluso estamos metiéndonos en otros temas, la fake news, ahí apunta Hernán Bobrovsky sobre cómo Facebook está alertando que tal posteo puede llegar a tener parcialmente información, o sea, con lo que decía Javi recién, en cuanto a que están de alguna forma siendo editores de contenido, monitores de contenido, de acuerdo a estos acuerdos que se están haciendo respecto a disminuir la desinformación que está circulando, sobre todo en este momento de pandemia. Todo un debate porque puede llegar a ser censura, ¿no? De limitar la expresión. Bueno, para ir cerrando, Andrés, no sé si tenés por YouTube o vos mismo alguna otra cuestión. Le damos el pase y agradecimiento a Mica, a Eduardo y a Javi sobre lo que han expuesto. Quería por ahí... Sí. Quería por ahí finalizar, si podemos,
como un ejercicio de construcción entre los tres expositores de tamaña experiencia, si digamos, podríamos construir, o qué cláusulas ustedes considerarían que en un contrato de términos y condiciones de aquí en adelante, cuando le demos finalizar a la emisión, considerarían que deberían estar sí o sí en cualquier término y condición y no lo está? Por un lado, lo simplista del término y condición, como para poder también digamos, ser accesible en la lectura. Obviamente esto va a depender de la calidad del cliente al cual le apunto también, pero en definitiva quería ver si ustedes podían generar algún ejercicio de acuerdo a su experiencia. ¿Qué cláusulas dicen, che, la verdad que esto está siempre y está mal? O esta cláusula me gustaría que esté siempre porque protege un derecho que, por más de que se considere protegido constitucionalmente, la verdad que siempre se pasa por alto. Como un pequeño aporte por ahí para los letrados que ejercemos la profesión liberal y digamos, hacer nuestra cuotita de correcta evangelización con clientes que eventualmente quieren pretenderse dominantes frente a sus nuevos o potenciales clientes. Lo largo yo para sacármela de encima rápido porque aclaro, yo no soy abogado, así que mi respuesta va a estar enfocada desde la política pública, más que nada. Pero por lo que nosotros pediríamos que debería existir en los términos y condiciones de todas las empresas es primero ser lo más transparente posible. Hay que sacarse de encima esta idea del lenguaje jurídico como una manera de oscurecer y de alienar a las personas que son los que quedan sometidos a sus reglas, ¿sí? Es algo que en lo que innovó el nuevo Código Civil y Comercial, por ejemplo, ¿sí? En simplificar algún lenguaje, pero en temas de tecnología, como decías recién también vos, Andrés, tenemos ya tantas palabras nuevas y tantos conceptos complejos para los cuales no tenemos manera de simplificar, que simplificar en leguleyo, digamos, los términos de uso sería una locura. Establecer obligaciones de transparencia, ¿sí? Que cada decisión que tomen respecto del contenido, de la provisión del servicio, de los detalles de lo que están diciendo, sea clara e informada lo más claramente posible, si es necesario varias veces a través de la interfaz de usuario, ¿sí? Que las interfaces de usuario no sean solamente para poder usar un servicio mucho o generar datos, sino también para entender cómo funciona. Básicamente también, bueno, darle ciertos derechos de apelación, ciertos derechos de reconocer la posibilidad que hay, por ejemplo, de ejercer derechos de protección de datos personales sin que tengan que ir a reclamar a la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Ser diligentes a ese respecto. O sea, hay varias cositas, hay varias cuestiones ya generadas en cuanto a la literatura de eso, ¿no? De lo recomendado a las empresas. Pero yo me quedaría con esas, ¿no? Transparencia, protección de datos, la capacidad de comprensión, entendimiento y apelación también, ¿no? Cuando te referís a apelación, estás, digamos, planteando un entorno propio digamos, de regulación previa y no judicial. A eso por ahí es... Sí, un mecanismo interno, digamos, de arbitraje interno, quizá, buenísimo. Como tiene Facebook, por ejemplo. Cuando a vos te dan de baja un contenido en Facebook, vos podés apelar la decisión. Podés decirle, mira, creo que te equivocaste, Facebook, al bajarme esto, reconsiderarlo. Se haya, por ejemplo, un mecanismo inmediato, ¿no? Cortito, para reconsiderar algunas decisiones y no tengas que dejar al usuario a la buena de Dios. Podrías contractualmente decir, soy amo y señor absoluto de lo que pasa en mi plataforma, no te gusta, andate, pero es una práctica, digamos, un poco innecesariamente hostil, ¿no? Con los usuarios, digamos. Es una cuestión como de evangelización, como decías vos, ¿no? Contractualmente vale, pero no por eso vamos a ser crueles. Perfecto. Edu. Sí. A ver, ¿qué pondrías unos términos y condiciones? Una cosa que noto mucho en las apps nacionales, en sus términos y condiciones, cuando uno los ve, es que suelen decir, bueno, esta app recolecta los datos mínimos para llevar a cabo su servicio, cumple con el principio de finalidad, cumple con el principio de minimización, etcétera, etcétera. Y yo digo, bueno, no hace falta que me lo diga eso, señor y señora, términos y condiciones, porque yo sé que usted tiene que cumplir la ley, básicamente. Lo que yo quiero es que me explique cuáles son los datos que se están tomando, por qué los está tomando, que me justifique por qué son necesarios, que me diga cuáles son las medidas de seguridad, ¿no? Que esta app cumple con las medidas de seguridad de la ley de protección de datos, ¿no? Tiene que dar razones. Para mí un término y condiciones tiene que dar razones de por qué hace lo que hace. Ese es el valor de un término y condición, ¿no?
porque la ley ya la conozco. Los criterios, los argumentos y las razones para utilizar esas herramientas que me da la ley para tratar un dato, eso no lo sé, y eso depende de lo que me diga el término y condición. Bien. Y particularmente hablando de quizás estas, sobre todo las apps del sector público, de autoridades públicas, que suelen tener estas cláusulas como, bueno, se prohíbe copiar, hacer ingeniería inversa, se prohíbe cualquier tipo de acceso riesgoso, o se prohíbe cualquier uso no autorizado de esta app. Y yo tenía cuidado con estas cláusulas, porque esto puede ser usado para perseguir o evitar las investigaciones de autoridades independientes de seguridad informática, ¿no? Pongo como ejemplo la lucha contra el COVID, ¿no? Y no habla ninguna app en particular, sino que esto es algo que en general, no solamente acá en Argentina, sino en otros países del mundo, la prohibición de hacer este tipo de accesos no autorizados, ¿no? Y junto a esto, los gobiernos, las autoridades públicas en general, no liberan su código fuente o no autorizan que se hagan auditorías independientes, ¿no? Entonces, hay una doble barrera a que uno como ciudadano puede investigar la manera en que funcionan estas aplicaciones, lo cual implica también contra el derecho que tiene todo ciudadano de ir controlar los actos de gobierno, ¿no? Si yo no puedo investigar cómo es una app de una autoridad pública, bueno, no puedo yo como ciudadano controlar un acto de gobierno, ¿no? Y si ese propio Estado no me da la chance de hacer auditorías independientes, que tampoco me ponga barreras para hacerlas yo de manera independiente, ¿no? Yo entiendo que estas cláusulas apuntan quizás a otro tipo de actividades, ¿no? Actividades que puedan dañar la aplicación, pero me parece que establecer una excepción clara y expresa diciendo que no se afectará las investigaciones de las autoridades de seguridad sería bastante útil para clarificar los términos, ¿no? El resto me sumo a lo que dijo Javi y lo que seguramente dirá Mica. Buenísimo. Ahí vamos armándolo. Bueno, Mica, te sigo con vos y yo mientras tanto me voy anotando cada uno de los puntos que... Sí, te vi anotando y después vamos a cobrar royalties sobre esto. Y lo vamos a transmitir. No, igual, ¿sabes qué? Yo acá voy a hacer re polémica y si en algún momento lo ven aplicado, sepan que salió de acá. Pero digo, ¿por qué no combatir fuego con fuego? Entonces, si queremos aplicar inteligencia artificial para todo y queremos automatizar todo, ¿por qué pensar los documentos de, bueno, política de privacidad y términos y condiciones, que son en realidad dos documentos separados, pero que podríamos decir para ponerlos en una sola bolsa frente al público? ¿Por qué no tener una aplicación que te interprete los términos y condiciones? Bueno. ¿Sí? Porque justamente estamos hablando de que lo difícil de todo esto es tener que navegar o circunnavegar textos y textos y textos. Entonces, en la medida en que seguimos avanzando con aplicaciones de reconocimiento del lenguaje natural, ¿por qué yo, usuario, no podría pedirle a la aplicación, en vez de tener que leerme todo eso en un lenguaje jurídico, decir, ¿qué vas a hacer con mis datos? Respuesta. ¿Cómo son las sesiones que vas a hacer? Respuesta. O sea, hay aplicaciones que, por ejemplo, de los robot lawyers, y bueno, y acabamos en toda la parte de innovación y legal tech, que vi que había gente de acá de legal tech, estaba Hernán en el chat. ¿Por qué no? ¿Por qué no plantear esto? Un bot que te pueda reinterpretar los términos y condiciones y ofrecerlo como una condición superadora. O sea, en la medida, ¿por qué trasladarle la carga de que la complejización de la tecnología y la complejización de los términos y condiciones, o sea, tiene que saber de propiedad intelectual, de derecho de protección de datos, de derecho del consumidor, el consumidor? No. Entonces, cargátelo vos eso y ofreceme las respuestas claramente. Y esto es la idea brillante de Ian Goodfellow en cuanto a lo que fueron las redes neuronales generativas. Es decir, poner a competir a dos inteligencias artificiales. ¿Qué sé yo? Para mí lo encargaría a ese lado. Perfecto. Es un términos y condiciones buteado. El problema después va a ser cuando lo llevemos a la justicia. Pero tranquilamente pueden estar los dos. Sobre todo para la accesibilidad, en realidad. Tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Va a llevar... Totalmente. Me parece... Sí, hay ramas del derecho, como el derecho del consumidor, que ya te ponen dentro de la normativa la necesidad de que el lenguaje sea claro, por ejemplo, ¿no? Y comprensible. Entonces, digo... De hecho, hay iniciativas que planteaban el tema de que así como vos tenés señales en el sentido de decir, bueno, punto 1 es puedo hacer esto, puedo hacer o no puedo hacer esto. Simplemente una manito para arriba y una manito para abajo. Porque hoy tenés, como decías vos, menores usando aplicaciones. O sea, que más allá de que empezás con toda la cuestión del consentimiento de los padres, todas estas cuestiones, las ficciones
que nos encanta desde el mundo jurídico, a mí siempre me gusta como mucho bajar el derecho y tratar de anudarlo con lo que es la realidad social. O sea, por un lado tenemos que favorecer la innovación y que la tecnología ayude donde tiene que ayudar y que lo jurídico no sea un obstáculo para eso. Así que, no sé, esa es quizás mi postura. Genial, genial. Bueno, hermoso, chicos. No sé, Manu, si querés por ahí hay preguntas como para... Yo creo que si tienen, perdón, a un globo, un Rappi para pedir cerveza, seguimos. Le metemos derecho hasta las 10. Tenemos temas varios. Yo me encantaría, pero me tengo que ir a grabar. Tenemos grabación de podcast, así que... Me parece perfecto, ¿no? Además, ya terminaron haciéndonos los vivos, ya terminó. Yo lo seguí un par de 3 veces, 4 y después ya está, ¿no? Estamos preparando la segunda ronda de invitados. Sí. Ah, bien, bien, bien. Nada, para aclararles, es un vivo que hace Micaela y Javier por Instagram, que duró por lo menos en abril, pensando tal vez con optimismo que iba a terminar la cuarentena y siguió. Así que parece que se viene una segunda tanda. Tenemos en exclusiva para esta sala y todos los que estamos presentes. Hacemos un poco de periodismo. En exclusiva se viene la segunda tanda de Haciéndonos los Vivos con Micaela y Javier Palero por Instagram. Así que en breve en las redes van a estar las publicidades. Para cerrar, miren, nada más que, más allá que hay algunas preguntas y seguimos, si no, sobre todo Hernán Brogoski está a pleno con las preguntas, que está buenísimo. Pero quería cerrarles con, primero, en esta cuarentena, esta pandemia, para meterle onda, ¿qué recomendaciones de películas o libros que están leyendo o que podrían aconsejarnos a todos los que estamos acá sobre estos temas o otros, ¿no? O fantasioso, ficción, o lo que fuera? ¿Qué nos pueden recomendar, Mica, Javi y Edu? Bueno, dale, ahí Hernán, sos un conocedor. dale. Yo estaba leyendo las preguntas de Hernán, así que me guardo ahí para el final. A ver, ¿tiene que ser sobre un tema digital o en general? No, en general, Eduardo. Joder, en la pandemia uno lee y ve cualquier cosa, ve de todo. Los temas que es propio de uno y después decir, Mirá. a ver, ¿y esto que me abre la cabeza? Perfecto. No, bueno, voy a tirar una cosa sobre el tema. Recomiendo una película que se llama Computer Chess, como ajedrez en la computadora, del 2013, es norteamericana. Es sobre una convención de programadores de programas de ajedrez para jugar, y es un mundial donde juegan entre ellos. Está muy buena no voy a contar el guión, pero me parece una gran película y creo que es la mejor película de las que vi hasta ahora para analizar la inteligencia artificial. Y al final tiene una canción muy linda donde la cantante le dedica el tema a la inteligencia artificial, así que esa es como mi recomendación de película, Computer Chess. Y de libros, a ver, sobre lo digital. Diría tener que ser una ciencia ficción, pero no soy muy de la ciencia ficción. Así que les diría que lean la leyenda de Golem, ¿saben? La leyenda del rabino que creó este ser llamado Golem de barro, y que creo que es una buena metáfora también para entender lo que es los robots o la inteligencia artificial. Sirve mucho hacer la comparación de estos seres mágicos, por decirlo así, que parecieran ser. Simplemente eso. Bueno, me mando para dejarle a Mica para el broche de oro que va al final siempre. En mi caso, el libro que quiero recomendar es el libro de Edward Snowden, que se llama Vigilancia Permanente, que es básicamente las memorias de Snowden, este muchacho que develó el esquema de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en el 2013. Él sacó un libro el año pasado, si mal no recuerdo, fines del año pasado, que se llama Vigilancia Permanente, y es la historia contada por él mismo. Está bueno porque no solamente cuenta detalles clave de la historia de la vigilancia estadounidense, etcétera, sino también muestra que él es un amante de Internet, un apasionado de Internet, que te va metiendo en este sistema y esta cuestión muy desde el amor a Internet. Y respecto de la cuestión de inteligencia artificial, por ejemplo, una peli que es medio cursi, pero que viene muy bien, es Her, de Spike Jonze. Her, creo que varios la vieron ya, que es con Joaquín Phoenix. Es
en la que, y me parece interesante para evaluar cómo nosotros le damos importancia a la inteligencia artificial y qué pensamos que es capaz de hacer y cómo nos va después cuando nos enteramos de la cruel realidad. Todo eso le pasa al personaje de Joaquín Phoenix en esa peli. Bueno, yo estoy muteada, no. Para cerrar, ahí no me quería quedar colgada con una pregunta que decía, ¿quién va a masticar en la aplicación de inteligencia artificial en relación a entender los términos y condiciones? Es que ahí lo interesante del caso es que vos le estás poniendo la carga al mismo que realiza los términos y condiciones de que tenga que proveer un producto que sea en esto no falible. Entonces creo que ahí está el chiste, que deberían hacerlo. Digamos, la carga de la responsabilidad de una eventual falla es eso. Y no es que alguien va a masticar, sino que sería dificilísimo explicarlo ahora, pero hay algo que tiene que ver con la predicción y las cadenas de Markov, que tiene que ver con la predicción del lenguaje, que traslada y permitiría extraer, como si vos hicieras una síntesis de texto, los términos fundamentales de ese contrato o de ese términos y condiciones que vos estarías leyendo. Y de hecho es un poco lo que hacen las aplicaciones, por ejemplo, los robots legales que tratan de determinar si vos tenés acceso o no a una indemnización cuando perdés un vuelo. O sea, es un poco jugar con eso, ¿sí? Pero que lo que me parece interesante es ponerlo del lado de la cancha de quien está elaborando esos términos y condiciones. Sobre todo cuando son tan inmensos como lo de las aplicaciones que estamos acostumbrados a usar. Y después sobre las recomendaciones, obviamente mis recomendaciones van a ser sobre videojuegos. Uno sería Detroit Become Human, que justamente trata el tema de la automatización, los robots y eventualmente la autonomía. Y otro que no es muy conocido, que se llama Nier Automata, que también trata los temas de inteligencia artificial y autómatas. Perfecto, muy interesantes recomendaciones. Están ahí en el chat, para la gente que no lo chat está a la izquierda, al lado de la manito, abajo. Están todas las recomendaciones que acaban de hacer Javi, Edu y Mika. Películas, libros, biografía, como para pasar la cuarentena, si esto se llega a prolongar un poco más allá del 10 de mayo, que parece que sí, parece. No queremos tirar abajo mala onda, pero bueno. Ahí Hernán Borboski también comparte mapas sobre términos y condiciones. Interesante material, interesante. Bueno, la verdad que yo seguiríamos, ¿no, Andrés? Seguiríamos charlando eternamente y metemos más temas y seguiríamos charlando. Seríamos muy egoístas con los chicos. Muy egoístas, tienen cada uno sus ocupaciones, ya bastante hemos dedicado, la verdad. Agradecerles, ha sido un gustazo conocer a persona aún más, por más que haya sido poquito tiempo, en distintas ocasiones con Eduardo, por ahí tuve un poquito más. En el evento de Palermo tuvimos 2 o 3 días charlando, la verdad que un tipazo, bueno, Javi lo mismo, pero ahí en Perón, comiendo con una gran cantidad de gentes ahí en Buenos Aires. Muy gracioso, fue muy divertido, la verdad. Y Micaela, bueno, escuchándola en el evento del año pasado y en el de este año, en el Global Legal Hackathon, que ya te habíamos escuchado, cuando te presentaste como abogado gamer, dijimos, wow, me partió la cabeza esto, ¿viste? Abogada, corbata, no, abogado gamer, nos partió a mí, por lo menos me abrió todo un campo de juego que no, en la cabeza, interesante. Y no queríamos dejarlo de tenerlos como invitados acá en la idea era que vinieran a La Plata, ¿no? Estuvieran acá, invitarlos a salir, comer algo, socializar un poquito, pero bueno, el COVID nos lo impidió. No faltará oportunidad, ¿no, Andrés, de poder hacerlo en forma presencial? Somos humanos, esto de estar atrás de la pantalla es todo muy lindo mientras esté el COVID, pero necesitamos el contacto, el abrazo, la mano, el gesto. Bueno, ¿ves? Ahí está Mica con la gata. No, yo soy feliz, te digo, el contexto de encierro para mí es lo mejor que me pudo pasar. Como gamer, mirá. Sí, la gente que dice, ¿no te aburrís? Jamás. Para mí va a ser muy difícil reinsertarme en una oficina lejos de mis gatos, de mis cosas. No, yo trabajo remoto toda la vida y sería feliz. Tal cual, ¿no? Ahora se viene la segunda parte. ¡Qué horror! Tengo que salir, tengo que ir a la calle. ¿Qué hago ahora? Si me saluda alguien, ¿qué hago? ¿Un beso o me alejo? ¿Me lo va a tomar a mal? Bueno, va a haber un montón de planteos forzados por esta situación, que es lo que viene, ¿no? Yo estoy preparando los amparos para esa situación.
voy a ser el primero. Claro. Un amparo para quedarme en Un mi amparo casa. o una acción de un daño sin perjuicio porque, epa, me tocó, me saludó y me dio un beso, ¿eh? Y estuve Total. potencialmente jugado con el tema. Bueno, Totalmente. nuevamente, Andrés, si lo saludamos a Los Javi, saludamos, chicos. Eduardo, a muchas Eduardo, a gracias. Micaela. No, Javier, gracias a ustedes por la invitación. Micaela, y a todos los que... Muchas Lo mismo de gracias, mi un lado, placer. gracias por la invitación, un placer charlar estos temas, así que nos veremos pronto. Debatiendo los términos y condiciones de las aplicaciones de Tinder, ponele, porque allá que hablaban del contacto, ahí está. Ahí está, sí. Se nos pasó Tinder. Bueno, dale, sí, cómo no. Sigan después este resumen va a estar en YouTube, Andrés, ¿no? Así es. Va a estar ya en está, YouTube. ya Lo está. vamos a subir después, lo mandamos al colegio y lo compartiremos para que lo tengan todos. Y todos los que engancharon tarde, los que engancharon después. Totalmente. Bueno, Buenísimo. muchas gracias, chicos, chicas. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a la Un abrazo. participación activa de Adiós. todos, Hernán, Abrazo a todos. electrónico. Un Gracias. abrazo. Un abrazo y cuídense. Chao, chao. Chao, Cuídense, gracias. quédense en casa. Bueno, para ahí los que por ahí se van quedando, ya saben, ahí tienen YouTube para... Yo les voy a mandar acá el link, los que quedan. Sí, compartir el link de YouTube para que puedan. Ahí está, perfecto. En el chat de la izquierda está el. Así que bueno, Está el link gracias de YouTube. a todos los que están pero no vemos, pero sabemos que están. Y bueno, esperemos volver con alguna otra nueva presentación de más expositores. Tenemos un montón, así que cuestión de organizarnos nada más. Síganos en las redes, ¿no, Andrés? Que nos sigan en las redes, tanto a vos, Andrés Piesowski, la Rondo Manuel, el Colegio de Abogados, tanto en Instagram como en Twitter. Totalmente. El otro día hablamos sobre esta situación que es, hay muchos abogados que te piden de dónde leer y en realidad a veces no es de dónde leer, sino a quién seguir. La información Claro, baja muy rápido y la ahí está. novedad se escribe en pocos caracteres. Así que es una nueva recomendación académica, es buscar a quién seguir, les diría. Así que bueno. Bueno, Manuel y todos. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a todos. Adiós. Adiós.